Muy buenas noches, estimados participantes. Sean cordialmente bienvenidos al seminario. Continuamos con la sesión número 3 a cargo de la doctora Priscila Gavancho Yupanqui, quien va a abordar el tema el cajón desastre del deber de idoneidad y el impacto de la excesiva regulación. Queremos comentarle que la doctora Priscila Gavancho es abogada por la Universidad de Lima, magíster en Derecho Administrativo Económico por la Universidad del Pacífico. Asimismo, la doctora Priscila Gavancho es docente de Derecho Societario, Administrativo y Empresarial en la Universidad San Martín de Porres. También es jefe de prácticas en los cursos de Tutela del Consumidor y Derecho Comercial 2 en la Universidad de Lima. Actualmente es abogada en Scharf. Estimada doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy y sin más le cedemos el uso de la palabra para que pueda continuar con su ponencia. Muchas gracias. Perfecto, Ana María, muchas gracias. Bueno, antes de iniciar la presentación, muchas gracias a todos por conectarse y sobre todo totalmente agradecida con Bill Lawyer por la oportunidad y confiar en la experiencia que gratamente tengo la oportunidad de compartir ahora con ustedes. Entonces, vamos a iniciar con el tema de deber de idoneidad. Me imagino que todos están bastante relacionados de lo que implica este concepto, ¿no? Este concepto lo recoge el Código de Consumo, ¿no? Ahí he puesto un extracto, solo una parte que considero es la más importante de lo que indica el artículo 18. Y es bastante utilizado cuando, bueno, nosotros como consumidores queremos hacer algún reclamo, los que estén conectados y vean de repente los reclamos ACS o incluso las denuncias, no me dejará mentir que también son artículos, digamos que los más populares del Código Consumidor en sí. En palabras más, palabras menos, lo que implica este deber de idoneidad es una relación de confianza. ¿Por qué? Porque claro, yo como consumidor me voy, por ejemplo, a comprar un chupetín, ¿no? Confío en el lugar que lo estoy comprando, a pesar de que no sea grande, no sea una empresa conocida, simplemente sea una empresa que está iniciando, probablemente también es una opción. Confío en que no voy a tener algún problema de repente que está vencido, ¿no? O que va a estar abierto, o que va a tener algún tema de desperfecto de por sí. Un ejemplo bastante corto el de chupetín, pero claro, estos temas se van complicando cuando son productos un poco más costosos. Una tele, por ejemplo, ¿no? Dependiendo de la marca, dependiendo de las pulgadas, o también cuando estamos hablando de una contratación de servicio. Cuando hablamos de una contratación de servicio, es bastante simple, ¿no? Puede ir desde que tú contratas el catering para el día de tu boda, porque claramente nunca más te vas a volver a casar, en principio, ¿no? Uno se casa con esa idea, muy emocionado, hasta, por ejemplo, que tú tengas que claro, con el catering, no sé, de un cafetín, por ejemplo, ¿no? Ahí viene el tema de servicio. O, como acá, ay no, y ahora sí. O de repente estos eventos sociales, ¿no? Como el que ha pasado justo este fin de semana. De hecho, voy a compartirles un fragmento para generar un poco de debate. Los voy a estar leyendo también a los que quieran participar. Pero antes de iniciar a ese ejemplo, que de hecho es el último, lo que ha pasado ahorita, ¿no? Con este evento de Carola, es importante indicar quién demuestra la afectación. Claramente lo va a demostrar el consumidor, pero va a ser el consumidor final, el que se está viendo afectado, ¿no? Ahora, es también importante indicar que uno no solamente lo demuestra hablando, ¿no? O sea, diciendo, yo he ido o he visto, o igual me veo afectado, porque así no haya comprado la entrada, me decepciona de que estos eventos pasen, ¿no? Probablemente es una decepción que lo vamos a tener todos los ciudadanos, pero para una especie de ámbito y protección en el tema de consumidor, sí se necesita que haya una relación de consumo. Entonces, cada cosa que todos los consumidores aleguen, tienen que probarlo, ¿ya? ¿Cómo se probaría, por ejemplo, con este caso que ha ocurrido? Primero vamos a analizar el caso
Eso lo tengo acá. Sí pueden ver la pantalla también con el video, ¿verdad? Sí, doctora, ahora estamos viendo su presentación. Lo último del ¿Solo la presentación? ¿No ven la pantalla? No, doctora. A ver, un segundo. Porque esto es de YouTube. Ya, a ver. Ese es el caso que les estaba comentando. Lo último, denuncian heridos en evento Carola Marama por presunta mala organización. Cientos de denuncias inundaron las redes contra el evento Carola, ya que unos de los baches elevados terminaron destruidos con gente herida que tuvo que ser retirada en ambulancias. También denunciaron que la entrada del evento estuvo inundada y los asistentes tuvieron que cruzar en esas condiciones. También denunciaron que el ingreso al evento estuvo descoordinado, generando una estampida que habría dejado a algunas personas asfixiadas. Hasta el momento, la organización no se ha pronunciado. Ya, ese es el caso que les estaba comentando que acaba de pasar nada más este fin de semana. ¿Y cómo se podría probar aquí la relación de consumo con la entrada que se ha adquirido, por ejemplo? ¿No? Hace poco también se dio un evento denominado Cochinola, ¿no? Donde también habían bastantes reclamos debido a la poca seguridad con los VIPs, con el tema de la entrada, la rapidez, y etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si este caso llega a denuncia? Porque si hablamos ya, hacemos un síntesis hasta lo que hemos visto hasta ahorita, claramente hay una ruptura en la confianza, ¿no? Para los que compraron la entrada, se fueron a pasar un momento divertido con sus amigos, contratan un servicio que finalmente ver el concierto, disfrutar, bailar, cantar, etc. Sin embargo, todas las expectativas que estas personas pudieron haber tenido, claramente se vieron afectadas. ¿Y por qué? Porque no hubo una buena organización, ¿no? Vamos a verlo solo desde el ámbito administrativo, ¿no? Porque en una parte del video también mencionan de que han habido personas afectadas, que se han caído, entonces podría verse incluso también por el lado civil, pero solamente nos vamos a limitar en lo administrativo, ¿ya? Entonces, si este caso llega a Indecopi, ¿cómo lo podrían? Sería una innegable sanción, ¿no? En este caso, debido a que son varias las personas afectadas, incluso el Indecopi, como ustedes sabrán, podría actuar de oficio, ¿no? Entonces, en ese supuesto, ya no habría ni siquiera la oportunidad de que la empresa pueda llegar a un acuerdo, ¿no? Y finalmente decir improcedente porque eso es sanación de la conducta, porque son muchos los afectados, ¿no es cierto? Y ahora, si sería un caso que probablemente es, imagínense, la compra de un televisor, ¿no? Que viene defectuoso, ¿no? Imagínense, lo compran hoy día, lo prueban, al día siguiente se apaga solo, y, en fin. Independientemente del tema de garantías, ¿no? Que es la garantía explícita, la garantía legal, que también es parte de otro tema, si es que el cliente finalmente logra demostrar esta afectación, ¿no? A su expectativa, al haber comprado un producto de determinada marca a un determinado precio, ¿no? Va a ser innegable esta sanción. Claro, tenemos dos supuestos, ¿no? La primera es que de repente la empresa subsane el error, ¿no? El error entre comillas, antes de la imputación de cargos, lo cual tendría como consecuencia que se declare la denuncia improcedente. Si es después de la imputación de cargos, traería como consecuencia que va a ser un atenuante, ¿no? Lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, pero sería un atenuante. O en todo caso, que lleguen a una posible conciliación extrajudicial. Pero la pregunta del millón es, ¿acaso no existe igual una infracción innegable? Ya no se le perjudicó al cliente,
¿no? Porque incluso hay un tema de lealtad de por medio, ¿no? De repente algunos tienen mayor afinidad con otras marcas y por algo deciden comprar a Saga, Ripley, Oesle, etcétera, dependiendo de los productos que ustedes quieran consumir, ¿no? Ahora, este deber de idoneidad es tan amplio, justamente por eso es que le puse ese nombre al tema, el cajón desastre. ¿Por qué? Porque podemos verlo en distintos ámbitos, incluso que resuelve el Indecopi. La primera es en consumidor, ¿no? Pero qué te va a proteger Indecopi? Al consumidor diligente, ¿no? Aquel consumidor que leyó todas las letras pequeñitas, que cuando te dice imagen referencial o cuando te dice ingresa a tal página para ver los términos y condiciones, ¿no? A ese consumidor es el que protege, que se informa, toma una decisión informada. No al consumidor que simplemente compra un reloj pensando, no, sin informarse, solamente pensando, de que como actualmente la mayoría de relojes son a prueba de agua, el que está comprando también lo será, ¿no? Si es que ocurre ese caso y la empresa demuestra que finalmente no se le ofrece eso en el detalle del producto, no sería un consumidor que está protegido por la norma. ¿Ya? Partamos sobre eso. Un paréntesis, les comento que antiguamente se llamaba un consumidor razonable, ¿no? Pero bueno, este término fue un poco criticado también porque decían, bueno, ¿cómo va a ser razonable? O sea, quiere decir de que no tengo razón o no, qué sé yo. Con una serie de posiciones, finalmente se logró cambiar a consumidor diligente y eso es lo que finalmente protege la norma actualmente, ¿no? Teniendo esto en claro, ya sabemos que ante los temas de consumidor se protege al consumidor diligente. Es decir, agoté todo y aún así haberme informado, por ejemplo, ¿no? El Apple Watch que compré, que obviamente es a prueba de agua, ¿no? Lo metí a la piscina, a no tantos metros tampoco, y finalmente se malogró, ¿no? Eso es un consumidor diligente. Sin embargo, tenemos también temas de competencia desleal, de publicidad. Entonces, podemos tener casos en los que un mismo tema puede ocasionar una doble sanción. Ahora van a haber bastantes, bueno, acaba de pasar el Cyber Wow, los cierrapuertas, pero es evidente que también van a haber muchas más publicidades por el Día de la Madre, ¿no? Entonces vamos a ver publicidades ya sea en las tiendas físicas o virtuales, ¿no? Imaginemos que, no sé, vamos al Jockey, entramos a una determinada tienda por departamento y vamos a una publicidad, ¿no? Donde te dice carteras a 59 soles y te ponen todo el listado de carteras. Tú te vas a la caja y esa cartera no te cobran 59 soles, sino te cobran 89. Pero ojo que el cartel solamente decía 59 soles, no tenía ningún término y condiciones, no tenía, así nomás. ¿Para qué? Para captar más clientes, ¿no? Entonces hay personas que simplemente pagan y no se pueden dar cuenta de repente, pero hay otras personas que sí, ¿no? Entonces cuando van, reclaman en la caja, le dicen, no, es que es por sistema. Ahí voy a tocar otro punto respecto a esto porque es muy importante cuál es el servicio que la empresa brinda finalmente, ¿ya? Bueno, entonces este consumidor podría ir por las dos vías al Indecopi. Puede ir a la vía consumidor y decir, la expectativa que yo tenía de comprar una cartera a 59 soles porque leí el cartel, porque he sido diligente, he ido a la caja y he tratado de pagar y me han querido cobrar más, ha afectado esa confianza que yo tenía depositada, ¿no? Para el momento de realizar la compra. Si ya te compraron, peor, esa es la prueba, la boleta, ¿no? Pero a su vez, esta persona también podría ir a la Comisión de Competencia Desleal y decir, esta es una publicidad engañosa, ¿no es cierto? Y claro, Indecopi dice, son dos ámbitos totalmente distintos, porque uno es consumidor y otro es competencia desleal. Ahora,
lo que les pregunto a ustedes es que, ¿acaso no estaríamos hablando de una vulneración al principio de non bis in idem? Porque Indecopi se ha pronunciado en algún momento y ha dicho no hay ninguna vulneración porque finalmente son dos derechos distintos, ¿no? Uno consumidor y el otro es de afectación al mercado, competencia. Pero objetivamente es así porque es el mismo hecho y están sancionando por el mismo hecho, doble sanción a la misma empresa. Entonces, por eso es que decía que este tema de idoneidad abarca todo. Y bueno, Indecopi también pocas veces ha reconocido o ha dado alguna oportunidad de mejora, ¿no? Para evitar, porque al final de cuentas, la afectación es al mercado, a los trabajadores de las empresas, ¿no es cierto? Entonces, y no solamente eso, con el tema de idoneidad tenemos otra polémica que es Indecopi y los otros reguladores. ¿A quién me refiero con los otros reguladores? Por ejemplo, a OCIPTEL y a la SBS. Entonces, claro, pareciera que Indecopi siempre va a tener esa facultad. ¿Por qué? Porque lo encaja en el deber de idoneidad, ¿no? Esa expectativa, esa confianza, esa lealtad que se ha vulnerado frente al cliente, yo lo tengo que proteger, dice Indecopi, ¿no? Lo cual es correcto, porque alguien tiene que finalmente fiscalizar, ¿no? Proteger a los consumidores. Pero cuando estamos hablando de temas un poco más específicos, de por ejemplo los temas reguladores o los temas de la SBS, uno ya no como consumidor, sino como ciudadano, también espera tener unos pronunciamientos correctos, sustentados, con personas especializadas, ¿no? En esos temas. Entonces, por ejemplo, lo que hicieron al final Indecopi con OCIPTEL es decir, ya, ok, tú te vas a encargar de todos los temas de servicio, ¿no? Si falló el internet, la antena, esto, que el otro, y yo me voy a encargar únicamente del aparato, es decir, del celular o del módem, ¿no? Si es que vino fallado el aparato. Pero igual de alguna u otra manera se quedó con esa facultad, ¿no? Si analizamos el tema de la SBS, lo mismo, la SBS es sumamente especializada en los temas bancarios, pero igual, si es que hay un cobro indebido, por ejemplo, te puedes ir a la SBS, ¿no? Con el defensor del consumidor financiero, y también puedes ir a Indecopi. ¿Por qué? Porque, claro, no está bien que te hayan cobrado una comisión no informada a la SBS o aprobada por ella, pero a su vez tampoco es idóneo que me hayan cobrado eso. Entonces también la empresa también puede ser sancionado por dos entes reguladores, ¿no? Entonces por eso es que le denomino al deber de idoneidad como un cajón desastre, porque todo entra por ahí. Y acá tengo un caso que quería compartir con ustedes porque personalmente me parece bastante interesante e incluso polémico. Les he colocado aquí el número de la resolución para los que les interese el tema y puedan ahondar un poco más. Igual lo voy a resumir. Era una persona que fue a cenar con su familia a Delicaz del Open Plaza, ¿ya? Entonces estaba cenando y a la persona finalmente le da un paro. Le da un paro y en ese momento, claro, la empresa esta Delicaz se preocupa, trata de llamar a los bomberos, pide ayuda al centro comercial, ¿no? El centro comercial también llama al bombero, llama a la ambulancia, todos se ponen las pilas, no es que nadie haya hecho nada. Sin embargo, bueno, cada uno dice, ¿no? Yo he hecho todo lo que está en mis manos para finalmente darle al señor un buen servicio. Ya ni siquiera porque la ley me lo exija, sino por un tema de humanidad, ¿no? Si ves que alguien está mal, ha tenido un accidente, cualquiera de nosotros creo que podríamos ayudarlo, ¿no? Entonces lo mismo ocurrió con ambas empresas. El problema se dio cuando se demoraron por el tráfico, justo los bomberos no contestaban. Bueno, ahí ya podrán ustedes informarse un poco más al leer la resolución. El punto es que este señor llega con vida al hospital,
pero como en los minutos nomás ya fallece. Los hijos denuncian en la vía administrativa porque dicen no es idóneo que se hayan demorado tanto en atender a mi papá, ¿no? Y por eso finalmente lo sancionan. Entonces, ¿hasta qué punto puede jalarse el deber de idoneidad? Es la primera pregunta, ¿no? Porque a la Baguette la sancionaron con 15 UITs, pero al Open Plaza, en primera instancia, esto ya es un pronunciamiento de segunda, en primera instancia lo sancionaron, si mal no recuerdo, con 37 UITs, 2018, que fue el caso, ¿no? Lo apelaron y se logró bajar a 10 UITs. Indecopi dijo, los voy a sancionar a los dos, porque finalmente no han cumplido con dar atención médica inmediata. Ahora, la segunda pregunta. ¿El giro del negocio de estas empresas es dar atención médica? ¿O hasta qué punto nosotros podemos exigirles a las empresas que su servicio sea tan idóneo que incluso tengan contratado a la ambulancia o que peor aún, también tengan, o mejor aún, para el caso de algunos, ¿no? De repente que brinden atención médica en ese mismo momento, ¿no? Porque claro, por norma, incluso por seguridad de salud en el trabajo, tienen que tener su tópico y eso para los trabajadores, ¿no? O por si ocurre un accidente, también. Pero estamos hablando de hechos que se alejan un poco del control de las personas, ¿no? El tema de paros o de enfermedades que puedan tener las personas y que, claro, se suscitan en ese lamentable momento, ¿no? Y mi tercera pregunta es, si es que nosotros vamos a Indecopi, o a cualquier entidad estatal, en realidad, ya sea Indecopi, el Poder Judicial, los Indermin o Citran, cualquier entidad, nosotros, si es que nos ocurre algo, también podríamos exigirle entonces a todas las entidades estatales que tengan atención inmediata o tengan un servicio de ambulancia contratado, ¿no? Porque si se lo estás exigiendo al privado, se entiende que el Estado también tiene toda la capacidad, porque tiene la convicción, lo está exigiendo por algo, ¿no? Tiene toda la capacidad de finalmente darme ese servicio. Porque si yo lo tengo que esperar del privado, es indiscutible que definitivamente lo espero del Estado. El Estado es el ente que nos protege a todos como ciudadanos, ya dejando de lado el tema del consumidor, incluso como ciudadanos, ¿no? Pero pareciera que no es así tampoco, ¿no? Y esto me hace recordar al caso, no sé si alguno lo recuerda, del tema de la ley de estacionamientos, porque hace muchos años, que les estoy hablando, 2014 aproximadamente, 2013 o 2014 más o menos, Indecopi también exigió a una de las empresas que tenga determinados estacionamientos para las personas con discapacidad, ¿no? Sin embargo, cuando uno iba fuera de Indecopi, bueno, ahorita ha cambiado todo, ¿no? Pero en esas épocas uno iba a tratar de estacionar y podías estacionarte tú, cualquier persona, en la misma puerta. Y ni siquiera cumplían el círculo tampoco, ¿no? De que si es que hay algún temblor o algo, ¿no? Y tampoco tenían un estacionamiento exclusivo determinados para las personas con discapacidad. Entonces, son posiciones que ya Indecopi de alguna otra manera lo ha estado demostrando a lo largo del tiempo, ¿no? Con este caso, también. Entonces, por eso es que me pareció importante comentarlo en esta charla, para finalmente que también ustedes puedan hacer un análisis de hasta dónde puede llegar este deber de idoneidad, ¿no? Porque si nosotros lo vemos de manera objetiva, si es que el giro del negocio de una empresa no es brindar atención médica, entonces, ¿cuál sería la falta? O sea, la atención se la dio, se trató, ¿no? Lamentablemente, bueno, los hechos fueron ya el deceso del señor, ¿no? O sea, me parece que se tiene que analizar todo un poco más detallado y no solo exigir al privado, porque finalmente el privado es el que hace que todo el mercado siga funcionando, siga fluyendo, ¿no? Entonces, este cajón desastre, el deber de idoneidad, que esperaría ya nos haya quedado un poco claro, o si no comparten la posición, que al menos la tengan mapeada.
genera unos costos en la excesiva regulación también. ¿A dónde quiero llegar con eso? Continuando el mismo caso, ¿no? En el supuesto denegado, que hoy por hoy la resolución no lo dice así tácitamente, ¿no? Perdón, explícitamente, pero da a entender. Entonces, pareciera que ahora los centros comerciales, los restaurantes, ¿no? Y si es así y seguimos en esa línea, se entiende que incluso las discotecas, incluso las empresas que hacen los eventos, como lo que ha pasado el fin de semana en Carola, todos ellos que funcionan en el mercado tendrían que, por el simple hecho de existir en el mercado y dar un servicio, ¿no? Tendrían que entonces tener un contrato con las ambulancias o contratar un seguro, porque por algo sancionaron a estas dos empresas. Entonces, si de por sí, aparentemente la jurisprudencia da a entender ese punto, ¿quiénes asumirían estos costos? Evidentemente los costos lo van a asumir los consumidores, ¿no? Probablemente, no sé, me invento, una ensalada no me va a costar 25 soles, sino que ahora me costará 35, ¿no? Porque claro, la empresa también tiene que velar por la continuidad del negocio, ¿no? Y ellos no es que vayan a asumir un adicional o algo que el Estado finalmente me imponga, que a veces son medidas un tanto populistas también, ¿no? Y antes de entrar a las preguntas, sí los estoy leyendo, pero todavía no estoy respondiendo un segundito. ¿Cuál es el costo de esta excesiva regulación? Ya dejando de lado un poco el tema de idoneidad, si no vamos a hablar ahorita de la regulación como tal, ¿no? Hace semanas se modificó la ley de la persona con discapacidad, ¿no? Y en esta ley se incluyó que ahora todas las empresas de restaurantes y hospedajes, es decir, hoteles, todo lo que donde uno se pueda hospedar, y los restaurantes tienen que tener en su carta al menos un porcentaje en sistema braille. Eso es lo que te indica la norma ahora. Entonces, el primer punto es analizar si era necesario. Eso es con lo que quiero comenzar. Porque hay empresas que de por sí ya lo hacían, ¿no? Así como cuando estábamos en pandemia, San Antonio, por ejemplo, fue una de las pocas empresas que evitó despedir al personal, evolucionó, dio otro tipo de servicio para continuar y sobrevivir, ¿no? Y varias personas deciden o han optado fidelizarse con la marca, ¿no? Hay un tema perfecto y muy aplaudible de marketing también, ¿no? Tanto en las redes sociales, de diversión, ¿no? Instagram, TikTok, Facebook, como las que son un poco más para temas académicos, como por ejemplo LinkedIn, ¿no? Ahí sale el CEO de esta empresa, donde constantemente está comentando, ¿no? Incluso si es que hay reclamos, él los comenta y le da la vuelta a las cosas, ¿no? Entonces, a veces hay que dejar que el mercado mismo, para generar competencia, pueda marcar una diferencia. Porque si yo le obligo a todo el mundo, ten tu carta en sistema braille, tanto porcentaje o esto, porque mi finalidad es proteger finalmente a estas personas y evitar que se sientan discriminados o qué sé yo, ¿cuál va a ser cuál sería la diferencia de comprar en San Antonio o comprar a Don Mamino? Si es que lo están cumpliendo no porque les nace, no porque ellos mismos quieren incentivar a la igualdad, ¿no? Sino porque tienen que cumplir con la norma. Entonces, eso es el primer análisis, si era necesario. Porque a veces, aunque no lo crean, el sector privado funciona muy bien solo, sin que el Estado se involucre tanto y sin que se encargue de regular tanto, ¿no? De repente sería ideal que pueda velar por necesidades evidentes en las poblaciones antes de ese tipo de situaciones que de por sí las personas, ¿no? En sus diferentes áreas, recursos humanos, o simplemente marketing para marcar una diferencia, una tendencia en el mercado, ya lo hacen. ¿Por qué? Van a captar más clientes. Incluso hay
empresas, también no recuerdo el nombre de esta empresa que se encarga del baño de perritos, te indica, ¿no? Uf, creo que se llama, no, bueno, ya, no recuerdo el nombre, pero te dicen, ¿no? Si es que utilizas tal código del perrito que es adoptado por Tifa Grados, que también es una rescatista muy conocida en redes sociales, te voy a dar un porcentaje de descuento, ¿no? Hay otras empresas que te dicen, si compras ahora, tus compras van a ayudar a tales niños, y así, sin necesidad de que el Estado me diga, oye, por favor, o sea, pon de tu parte y ayuda finalmente a los ciudadanos también. O sea, hay otro tipo de incentivos para que puedan lograr eso, ¿no? Y nuevamente, la pregunta de quién asume estos costos. Entonces, tal y como está redactada la norma ahora con este cambio, definitivamente los costos los van a asumir los consumidores, ¿no? Porque tener este tema del sistema braille es un costo adicional, ¿no? Y aparte porque tienes que capacitar también a tu personal, ¿no? Capacitar a tu personal, velar que lo haga bien y así evitar reclamos que finalmente puedan evitar este tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, he visto hace no mucho un caso en el que también se estaba cuestionando el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Porque era una señora que tenía problemas de audición. Entonces la señora simplemente ingresa, intenta poner su reclamo, independientemente de si el reclamo era fundado o tenía que ir a archivo improcedente, ¿ya? Independiente de eso. El punto es que la señora comienza a reclamar por el WhatsApp, ¿no? Y el robot le respondía. Y la señora decía, por favor, quiero hablar con una persona y no con un robot. Y no, pues, y el robot seguía. De repente a muchos de ustedes también les ha pasado, a mí también me ha pasado en algún momento, sobre todo con algunas empresas conocidas. Entonces, claro, te puede llegar a frustrar, porque finalmente nadie te atiende y estás hablando con el robot, y a veces marca la letra, y como es un sistema igual, ¿no? Puede fallar, y así tú hayas marcado la letra correcta, te sigue preguntando, o te dice, espérate, te voy a derivar, y sigues esperando. Entonces, si esa frustración la tenemos, la tiene alguna persona que tiene todas sus capacidades, imagínense cómo puede sentirse una persona que tiene un problema de audición. O sea, peor la frustración aún, ¿no? Entonces, esta señora se logra comunicar, perdón, era ciega, no era sorda. Se logra comunicar con una señorita de atención al cliente y le dice lo que les estoy contando, ¿no? Y le pregunté, pero entonces, ¿cómo usted leía, no? Y dijo, no, es que yo tengo una aplicación que me lee los mensajes y yo también le dicto y esa aplicación escribe y así me comunico. Entonces, bueno, al final se solucionó todo bien, pero nuevamente, ¿no? No, ese tipo de acciones, por ejemplo, no es que estén reguladas. Probablemente vamos a llegar al punto en el que no hay que sorprendernos si es que lo hemos regulado o no. Pero sí soy de la idea de que el Estado podría fiscalizar casos un poco más importantes, sobre todo hoy día con tanta violencia, ¿no? A los niños, a las mujeres, o sea, otro tipo de poblaciones. Y claro, hacer una política de inclusión, pero distinta, ¿no? De repente, la empresa que más actividades de labor social tiene, se le hace un porcentaje de descuento en el momento de los tributos, qué sé yo. O sea, alternativas existen. Está regulándolas, no sé qué tan idóneo finalmente es también para nosotros, que somos consumidores y a su vez ciudadanos, ¿no? Entonces, estos son los puntos que quería compartir hoy día con ustedes. He tratado de abreviarlo lo más pronto porque no teníamos mucho tiempo. Y nada, espero que les sirva. Muchas gracias. Y si tenemos las preguntas, sí, podemos pasar a la parte de preguntas, por favor. Muchas gracias, estimada doctora, por la ponencia. En el caso de las preguntas, ¿desea que se las formulemos o usted también, si desea, también las podría leer? Ya, les leo en orden, a ver, pero no sé dónde comienza la mía.
El Mm, servicio que brinda. Hay un mensaje de iPhone de Jacqueline a las 7:23. Desde Ese es ahí de vienen Jacqueline, las ya. preguntas. La improcedencia es si se subsana la conducta antes de la imputación de cargos o antes de la notificación. No, pues, claro, es antes de la notificación de la imputación de los cargos. Siempre es con la notificación. Cuando se presentan medios probatorios falsos o adulterados por cualquiera de las partes denunciante o denunciada, el INDECOPI de manera de oficio actúa. Ya, Marta, pero en este caso, ¿cómo sería, cómo llegaríamos a este punto? O sea, quién lo demuestra? Porque tenemos dos instancias, ¿no? En la vía administrativa si hablamos de INDECOPI. Entonces, si es que, por ejemplo, denuncia a un consumidor un hecho, viene el proveedor, presenta sus descargos, ¿no? Y dice, estos documentos son falsos. Entonces, si es que hay alguna polémica, el INDECOPI tiene toda la facultad de citar a algún perito, ¿no? Y finalmente que va a ser alguien totalmente imparcial y resolver. Pero si ya se llegó a última instancia y digamos que la otra parte no lo cuestionó, ¿cómo se podría, quién podría alegar una falsificación en los documentos? El INDECOPI solo no podría alegar porque no puede cuestionar las pruebas de las partes. Tanto el denunciante como el denunciado son administrados y los dos tienen igualdad de condiciones ante la ley, ¿no? Eh, a ver, en el caso de los jaladores que te ofrecen un servicio y cuando ya realizan el servicio te cobran otro precio, por ejemplo, en el caso de un servicio de cosmetología. Ya, pero si estamos hablando de jaladores, entiendo que no es una empresa formal, ¿verdad? No sé, Tamara, si estás. Mm, Sí, Doctora, hemos habilitado el micrófono para los participantes, para Tamara en específico. sí, a ver, Tamara, te escucho, por favor. Buenas noches, doctora. Me refería, un gusto. Muchas gracias por su exponencia, estuvo muy buena. Mi consulta era más, sí son como que empresa, sí son como empresas formales, por así decirlo, porque cuentan con esto, se podría decir con todo, y hay como que jaladores afuera y te indican un precio y cuando vas, realizas tus servicios te quieren cobrar otro precio y no te dejan ir, por así decirlo, y eso sería cuando no hay deber de dignidad o falsa publicidad. A eso más que Ya, todo. ya entendí, perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, en ese caso depende, ¿no? Porque tendría que demostrarse de que este jalador es parte de la empresa. Es decir, tú como consumidor diligente tendrías que ingresar y preguntar antes. Oye, el jalador me ha dicho tal cosa, ¿es verdad la publicidad, esto que el otro? Sí, y ahí tú decides diligentemente si contratas el servicio o no. Imagínate que te dicen que sí, es lo mismo, ¿no? Pero no tienes pruebas. Por eso hablaba mucho de la prueba. Entonces, de repente, si es un cartel o grabaste el momento en el que el jalador estaba diciendo y luego finalmente haces la consulta y la empresa te dice, sí, es verdad, existe la publicidad y luego te quiere cobrar otro precio, podría, pero hay que analizar siempre las pruebas. A ver, dice Grace, el servicio que brinda la baguetería no, pues claro, no es de atención médica, tiene otro giro que sería de restaurantes, ¿no? El Código de Consumidor protege al consumidor final. ¿En qué parte menciona consumidor diligente? Sí, el consumidor final, pero por jurisprudencia se indica que es al consumidor diligente. Les hice el paréntesis de que antes se protegía al consumidor razonable, pero por un tema de repente de interpretación de la palabra, hubieron discrepancias y al final se decidió por consumidor diligente. En mi opinión, el caso de la batería sería el de brindar primeros auxilios inmediatamente y en el caso de Pen Plaza de contar con protocolos para que se actúe. Claro, sí, que fueron lo que hicieron ambos. O sea, le brindaron los auxilios en ese momento, pero ya le estaba dando paro. Cuando te da paro, es un poco difícil que tú puedas solucionar en ese momento, salvo que tengas el balón de gas y dependiendo, ¿no?
Entonces se hizo todo eso y finalmente también se habla con los bomberos, se llama a la ambulancia, todo se hace de manera rápida. El problema es que la ambulancia se demora en llegar, porque claro, también ustedes sabrán el tráfico de Lima, ¿no? Entonces, por eso es un tema sensible. E independientemente a eso, en su resolución, ¿no? Te dice, porque no cumpliste con dar el servicio de ambulancia. Ahí en esta parte les puse. Ahí ya volví. Aquí está. No brindar la atención médica inmediata, ¿no? Pero ambas empresas dan servicio de atención médica. No, ¿no? Entonces, ese era el punto. La habilitación de ambos establecimientos están sujetos a la imposición de protocolos, servicios por parte del Estado. No me queda claro la pregunta de María Noel Yáñez. ¿Cómo protocolos y servicios por parte del Estado? Todas las empresas tienen que tener sus protocolos, sí, por temas de servicios, si es que ocurre algún tipo de accidente. El punto es cumplir tu protocolo. El protocolo es que llames al bombero, que llames a la ambulancia, si en ese momento le puedes dar solución, de repente llevarlo al tópico, ¿no? Si es que son casos no tan graves, lo puedes solucionar en ese momento y de manera rápida. Pero si estamos hablando de un paro, ¿cómo lo puedes solucionar en ese momento? ¿No? O claro, si estamos hablando de, ¿qué otro caso puede ser? De repente que una mujer embarazada, Dios no quiera, se le revienta la fuente y también, claro, la llevas al tópico y todo, pero definitivamente estas empresas, ni ninguna empresa tiene una sala de operaciones ahí, ¿no? Creo que en ese caso está exigiendo demasiado a la empresa establecimientos, un ámbito en el cual no pertenece, obviamente deben tener primeros auxilios, pero utilizar un recurso tratar, no se puede lograr proteger al consumidor por factores externos, tal cual. En caso que se hayan personas con discapacidad auditiva, yo creo que el propio Estado debería invitar al personal del establecimiento a que participen en las charlas. Adicionalmente a eso, Marta, también el Estado debería dar esos servicios, ¿no? De repente, si es que yo tengo algún tema de discapacidad, ya sea auditiva, visual, o para hablar, o cualquiera, en realidad cualquiera. Si es que yo me voy a cualquier entidad del Estado, el Estado debería también atenderme. O sea, es como causa-consecuencia, ¿no? Es algo evidente que deberían hacerlo. Tal como lo hace, por ejemplo, el Indecopi para inscribir una marca en poblaciones indígenas, ya. En la atención telefónica en los robots, en caso de persona con discapacidad auditiva, ya. Hay casos en los que el proveedor vende en su página web un producto una vez confirmada la compra. Soy notificado con 2 emails, una al resumen de la compra y otra con la boleta de venta. Pero en la boleta de venta figura otro producto del cual se desconoce. Al reclamar, el proveedor indica que hubo un error y cancela la compra de manera unilateral. En este caso denunciaría también por publicidad. En este caso no considero que sea publicidad, sino que hay un error de por sí. Entonces yo lo encajaría más por un tema de idoneidad. Y acá hay dos puntos importantes. El primero es que antes, cuando tú realizabas la compra de manera virtual, automáticamente las empresas te mandaban la boleta. Y después te decían, no tengo stock y te cancelaban la compra, ¿no? Ahora esto ha cambiado y simplemente te dicen confirmación de tu, no de tu compra, ¿cómo es? No, se recibió tu solicitud de compra. Entonces ahí nos están comprometiendo, no te están confirmando. Pero si ya te mandan la boleta, ya se dio la relación de consumo. Y ahora, si en esta boleta encima te están diciendo de que hay otro producto, ¿no? Probablemente respecto a un tema dinerario no hay una afectación, pero sí puede considerarse una afectación dependiendo cómo se enfoque al tema de que tú querías ese producto, ese color, de repente para el cumpleaños de tu mamá, tu papá, tu hermano, tu amigo, quien sea, y tú habías elegido incluso el día de entrega. Entonces sí va a haber una afectación, ¿no? Dependiendo. Buenas noches. En caso de las personas quechohablantes, ¿existe penalidad si no se da una inclusión laboral en las empresas de la costa por parte del Indecopi y el Estado? No creo que haya una especie de penalidad, pero nuevamente, ¿no? Si es que vamos a hablar de inclusión, no solamente en cuestión de idioma, sino también vamos a hablar de todos los temas que hemos visto ahora de las personas con discapacidad, ¿no? Que el Estado
lamentablemente, porque eso sí es un derecho que tenemos todos los ciudadanos, no está todavía en la capacidad, no está a la altura, ¿no? Para disminuir todas estas desigualdades lamentables e innegables que existen, ¿no? Pero, aún así, y en vez de enfocar su interés y toda la visibilidad en cambiar esto y que ellos mismos sean el ejemplo, porque nuevamente es el Estado o los ciudadanos, ¿no? Ellos no lo hacen y sí exigen que el privado lo haga, que lo realice. Y si no lo haces, te multo, ¿no? Y eso si lo vemos por el lado económico del privado, pero si lo analizamos también por el lado del mismo del Estado, porque el Estado somos todos damos nuestros impuestos, todos contribuimos, ¿no? Si es que lo vemos desde nuestro ámbito, ¿quién creen que va a fiscalizar esas normas? El Estado. ¿Y quién tendría que contratar a más personas para que fiscalice este cumplimiento de las normas? También el Estado. Si vamos un poco más atrás, ya entramos al ámbito laboral, ¿no? Hay personas que pueden decir, ya bueno, se va a dar más trabajo a más personas, pero el trabajo que se les da a las personas del Estado es el idóneo, o sea, todos entran a planilla. Entonces, ese es otro tema, ¿no? También es sumamente interesante y que analizar. El punto es que tanto el consumidor se va a ver afectado por el aumento de los precios de las empresas, ¿no? Como también nos vamos a ver afectado porque vamos a tener que, probablemente con nuestros impuestos, tener que asumir esta fiscalización o este nuevo trabajo que van a hacer las personas, ¿no? Y estas personas, en el mejor de los casos, entrarían con todos los derechos laborales que todos debemos de tener, ¿no? No solo como CAS o como locadores, que lastimosamente la mayoría de las personas del Estado es la modalidad actual, ¿no? Podría ser improcedente una denuncia si denuncia un proveedor por un servicio brindado, pero en la realidad su empresa tiene un giro de negocio distinto al que se brindó. No podría ser improcedente, depende, porque tú puedes tener un giro de negocio, pero puedes tener actividades secundarias. Entonces, tendría que ser un poco más claro el ejemplo, pero de manera genérica, como puedes tener actividades secundarias, tú igual, si es que simplemente demuestras una relación de consumo, puedes ir al INDECOPI. La única manera de que sea improcedente es que tú no seas el consumidor final, que no tengas pruebas, o que en todo caso la empresa diga, no, no es cierto lo que está diciendo, lo que está alegando, por tal y tal y tal cosa, y acá está mi prueba, yo sí le di el producto, acá está la guía de remisión, la guía de entrega, su firma, la fecha, la hora, ¿no? Ahora las empresas suelen tomar foto, pero es otro tema también, pero es idóneo, ¿no? Ahí entramos en otro ámbito, que es el ámbito de datos personales, ¿no? ¿Desde cuándo se acumula la denominación razonable? Uy, no recuerdo hace cuántos años exactamente, pero voy a ver si es que les comparto ahí la jurisprudencia, y si no la pueden encontrar también buscando en Google nomás. El año exacto no lo recuerdo ahorita, pero eso ya hace bastante, ¿qué serán? 10, 15, por ahí, hace bastante ya. Y bueno, terminé con todas las preguntas. Muchas gracias a todos por la atención y nuevamente a Bill Lawyer por la invitación. Muchas gracias, estimada doctora, por la presentación y también por haber absuelto todas y cada una de las preguntas. Es todo un placer para nosotros haber contado con su grata ponencia y muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos poder contar con ustedes en una próxima oportunidad. Claro que sí. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctora Priscila.